¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren qué problema llevo con esta Mitsubishi Outlander modelo 2010, si no estoy equivocado. Bueno, la acabo de ir a traer de un taller ahorita y llevo el acelerador al fondo y pues no avanza. O sea, miren, ahí comenzó a avanzar, pero pega unos tirones feos y de repente el acelerador se queda en plan. Según dicen de que pues al momento en que lo escanearon tiró unos códigos de transmisión, de falla en el sistema, en la transmisión CVT. Entonces lo llevo para el taller para ver qué es lo que pasa. Ahorita le llevo el acelerador al fondo y no avanza. Miren, ahorita se quedó completamente sin darme nada. Voy con el puro impulso que ya traía y pega unos tirones y la aceleración no responde para nada. Miren, aquí ya voy cerca del taller y pues a puras penas vengo. Cuando me detengo e intento salir, pues el carro apenas se avanza. Un par de personas me pitaron ahí que no me apuraba. Pero entonces vamos a checar esta transmisión, esta camioneta mejor dicho, no sé todavía si es un problema de transmisión o qué es lo que pasa, solo sé que la aceleración no responde y el síntoma sí pareciera ser sistema de transmisión, que es una cuestión de la cual pues tiende a presentarse en este tipo de camionetas también. Vamos a revisarlo y ahorita les cuento qué es lo que pasa, ¿ok? Miren, acá pues pude llegar al taller, pero ni siquiera sube esa rampita que está ahí. Miren. Por más que le meto el acelerador al fondo, pues simplemente no sube y aparece ese mensaje allí de mantenimiento necesario en la transmisión. Ese que estaba ahí. Muy bien, basados en que tenemos estos códigos de falla acá en este vehículo, vamos a revisar, vamos a venir por acá y a checar cómo se ve la situación, ¿verdad? Ay. Bueno, sí, de primera mano nos podemos dar cuenta que en efecto, pues la transmisión ya fue abierta. Acá se ve exceso de silicón por fuera, allá en la tapa trasera también donde van los conos, y en donde más se ve el exceso es acá en la tapadera de, vamos a fijar esto por acá, en la tapadera de la aceitera. Vean esto, sí, es demasiado, de hecho, demasiado silicón, amigos. No sería, digamos, criticar el trabajo de algún colega, pero esto la verdad no está bien. Yo sé que a mí también pues me falta demasiado, tal vez en el tema de las transmisiones, para hacer este tipo de reparaciones me falta muchísimo conocimiento, eso lo reconozco, pero mis amigos, un consejito por allí a mis colegas que están adentrándose a hacer este tipo de trabajos. Sobre todo cuidamos dos cosas, mis amigos. Miren, una, la estética, que es importante que nuestros trabajos se vean limpios. Me refiero tal vez no al caparazón como tal, porque ese pues de por sí tiende a mancharse, pero en esto sí, en nuestro trabajo como tal, la aplicación de nuestros productos tiene que ser lo más cuidadoso posible, que no se vea de esta manera. Y dos, ¿por qué diría que esto se vuelve un problema? Ya que si tenemos un exceso de este lado, es probable que tengamos un exceso en el lado interno y digamos que se suelte un poco de este silicón que vaya a andar suelto acá en la aceitera, puede ser succionado por el filtro y puede taponar la succión correcta del filtro hacia arriba, y eso nos va a dar una muy mala lubricación interna o puede taparnos algún conducto. De igual manera, este tipo de excesos acá, si hay exceso hacia acá, va a haber exceso hacia adentro. Tiene que hacer una película muy fina, ¿verdad? Y otra cuestión que noto es de que todo este exceso de silicón se debe a que hubo daños en las roscas, porque acá no tiene tornillo, sino que tiene silicón, y por acá también, acá hay un tornillo que estaba checándolo, aquí vean, acá no lo tiene, ¿sí? Y me parece que aquí de allá ni siquiera está bien asentado, sí, le hace falta. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones así, que le hagan falta tornillos, que esté así de trabajado, pues me ha dado muchas ganas realmente de abrirlo, porque no sabe con qué se va a topar uno, pero bueno, nos lo han traído para revisarlo. Pero como un consejito de paso, ¿no? Cuidemos esto, colegas, por favor, cuidemos esto, porque luego pues por eso vienen, ¿no?, los malos comentarios hacia nosotros los mecánicos. Vamos a abrirlo, amigos, y le comento ahorita qué hay. Lo que vamos a hacer pues será desmontar el cuerpo de válvulas, hacerle una prueba por allí a los conos para verificar si están funcionando, ¿verdad? Y si en caso pues aparentemente todo se ve correcto, pues vamos a poner otro cuerpo de válvulas, ya que ese es el trabajo que me están solicitando, porque según el cliente, pues el mecánico que se lo trabajó, le dijo que era el cuerpo de válvulas el que no estaba funcionando de manera correcta, pero que él no tenía cómo colocarle otro. Entonces él vino conmigo por eso, ¿verdad? Pero bueno, de antemano comenzamos a ver algunas cosas que pues simplemente no van bien.
Este es el cuerpo de válvulas entonces que tenía puesto esta transmisión. Una de las cuestiones que noto es que este pistoncito del Steam Motor se traba, ¿sí? Tiene un traboncito acá, entra duro, luego ahí viene duro, suave, ¿sí? Aquí tiene otro trabón también. Entonces esto regularmente se debe al desgaste, a la virutilla que hay en el aceite que cruza por todos los conductos, y cuando entra acá tiende a trabar. Lo mismo pasa con el resto de pistones que trae el cuerpo de válvulas, por eso hay que tener mucho cuidado con el desgaste que hay dentro de la transmisión. Pero por lo demás, digamos que veo buena conexión. Uno de los códigos que había también era falla en el circuito del sensor de presión. Una de las dudas que me surge de esto es saber si esta transmisión era de 2 sensores o de 1. Eso no sabemos, porque hasta aquí tampoco sé si este es otro cuerpo de válvulas o qué es lo que pasa, porque me tiraba falla en el circuito y esto está conectado y es difícil que este sensor esté mal. Pienso que es difícil, es probable, pero es difícil. ¿Por qué tenía entonces un código de falla de circuito? A menos que le haga falta el otro. No recuerdo el código, ahorita lo voy a verificar de nuevo para ver si era si puedo determinar si es que le hace falta uno. Así consigo un cuerpo de válvulas. Si todo sale bien acá, pues consigo otro cuerpo de válvulas que tenga 2, pero tengo que asegurarme de eso. Vamos a verlo. Bueno, entonces vamos a hacer la comprobación, a ver si... Vamos a ver, el pistón se tiende a mover. Sí. Vean, ¿vieron ahí cómo se mueve y se contrae? Sí. Solo un poquito. Sí. Vamos a ver si lo acerco un poquito más. Ok, vean. De hecho, noten la horquilla esta, cómo se hace hacia el frente juntamente con la pieza de acá, ¿ok? Entonces vamos a meter un poquito de aire y retenerlo. Vean, si le mantengo un poquito de aire ahí, va soltando despacio. Y luego otro poquito. Y estamos bien. Ya, vean hasta dónde salió ahí. Lo suelto y va de nuevo hacia arriba. Ok. Ahí estamos bien. Eso significa, mis amigos, de que está funcionando. El sello del cono pequeño está sellando bien también. Aparentemente no tenemos ninguna fuga en ese sector. Entonces sí vamos a checar el tema del cuerpo de válvulas y a ver qué solución le damos acá, ¿ok? Hago la pregunta con ustedes acá. ¿Creen ustedes que debería de contarle al cliente de este vehículo todos los detalles que encontré yo en malas condiciones de este carro? La mala aplicación del silicón, los tornillos que están mal colocados. ¿Debo de decirle todos esos detalles a él y contárselos? ¿O debo de limitarme únicamente a hacer mi trabajo y listo? Opinen y coloquen ahí en los comentarios. Al final del video yo les cuento qué fue lo que hice, qué le dije, qué no le dije. Pero quiero que ustedes de antemano comiencen por ahí a poner lo que ustedes piensan que debería yo de hacer y qué harían ustedes en este caso. Los leo por ahí. Este será el nuevo cuerpo de válvulas que le vamos a colocar. Se dan cuenta, vean este, de hecho se sale completamente. Aquí vamos a colocar este cuerpo de válvulas para poder hacer la comprobación. Este ya está probadito, estamos seguros de que está en buenas condiciones. Bueno, ya tengo por ahí el cárter ya limpiadito. Ya tengo ahí todo raspado. Ahorita tengo que limpiar bien acá. Y aquí pues ya raspé y acá vamos a pues hacer las roscas de nuevo para poder dejar habilitados todos los tornillos. De acuerdo, esto es importante, no podemos volver a dejar las cosas como vieron. Una de las cuestiones, pues aquí ya hice las medidas más grandecitas, que es de 1/4, y aquí estoy repasando las que son las 6 todavía, pero miren nada más cómo estaba de silicón la rosca, las número 6. Ya, miren nada más, aquí le acabo de pasar el machuelo para limpiar y pues estoy limpiando todo este tema para que las roscas queden bien, pero miren esto, a esto me refiero con el tema del trabajo. Bueno, vamos a salir a probarla entonces, ya que la tengo terminada. También ya limpié los códigos de falla. Vamos a ir a probarla, amigos, a ver cómo nos funciona, ¿ok? Pues de inicio muy bien, va haciendo su marcha muy bien. Queda la aceleración para nada, salió perfecto. Aparentemente funcionando bien. Entonces le voy a dar una vuelta por el sector, al menos unos 10 minutos. Y vamos a ver cómo se comporta al rato de andar funcionando, ¿ok? Ahorita les sigo mostrando. Pues funcionando y corriendo muy bien. La verdad que con este cuerpo de válvulas funciona excelente. No se ha quedado la aceleración para nada. No hace ningún tipo de tironeo.
funciona muy bien la caja. Vamos a decir que pues, aparentemente lo que es la cuestión interna de la transmisión se encuentra en buenas condiciones, y que pues la problemática se limita al tema del cuerpo de válvulas en este caso. Bueno, mis amigos, pues la verdad le he estado dando ya un par de vueltas a esta camioneta y está funcionando perfectamente. No le veo ninguna anomalía, no se queda en ningún momento. Entonces creo que doy por concluido este diagnóstico. La solución es el cuerpo de válvulas. Oigan, miren esto, espérenme. Vean nada más lo que me acaba de pasar acá. Tengo ese mensaje ahorita en la pantalla de mantenimiento requerido de la transmisión y el check engine prendido. O sea que estuve a punto de dar por terminado el video y comentarles de que ahí había quedado todo el problema, pero vaya que no. O sea, me acaba de tirar ese mensaje. Sin embargo, fallo como tal no me ha dado el carro. Entonces voy a llegar al taller y voy a revisar qué es lo que está pasando, porque no tengo yo como tal un fallo, o sea, una pérdida de potencia, pero miren, ahí tengo las luces prendidas y pues ya no sé qué pasa, porque está funcionando muy bien, responde perfecto, la velocidad, sus cambios y todo. No sentí ningún quede en ningún momento, pero vaya que las alarmas sí se prendieron. Entonces lo que yo no pude corroborar fue el tema de los bulbos, o sea, los sensores de presión, si en efecto esta trae únicamente un bulbo o trae dos. No sé si originalmente lo trae, aunque bueno, no sé si va a ser por ahí. Vamos a llegar al taller y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Bueno, les comento que el código de falla que me estaba marcando era el P0840, que hace alusión a una falla en el circuito del sensor de presión. Revisando y haciendo todas las comprobaciones, determiné que el problema nacía en la espiga, en el conector principal de la transmisión. Es el que ustedes pueden estar viendo en pantalla en este momento. Es una espiga redonda y internamente pues lleva una cantidad de pines que son los que llevan, digamos, las señales a cada uno de los solenoides y de los sensores de presión, o el sensor de presión en este caso en particular. Entonces no pude mostrarles acá en vivo, digamos, cómo hice las comprobaciones y todo, porque lamentablemente perdí el material, pero voy a dejarles un fragmento del video final que sí puede recuperar, en donde estoy probando la transmisión y que en efecto quedó funcionando correctamente y que el problema se limitó, digamos, a esta parte de la espiga. Si a ustedes les puede servir también, por eso decidí pues incluirlo en el video, de que a veces si tienen un problema con un código que hable acerca de una falla en el circuito, puedan revisar los conectores, sobre todo los pines. En este caso lo que yo hice fue ajustar un poco más los pines, porque la espiga estaba un poco floja y al menearse pues entonces provocaba un falso contacto y nos generaba este código. Sin más, lo dejo con el resto del video. Me vine a darle una vuelta ya ahorita después de haber limpiado básicamente los conectores de la transmisión con limpiacontacto, acomodar algunos cableados que estaban por ahí, porque estaba revisando y realmente el sensor de presión, esta camioneta pues utiliza un sensor, según el historial también del mecánico que lo vio. Me comuniqué con él, me decía de que pues la camioneta ya la habían revisado en otro lado, cuando la recibió ya estaba trabajada también, muy dañada, y bueno, no sé, pero logré comunicarme con él porque lo conozco. Entonces me comentó de que llevaba cuerpo de válvulas de un solo sensor. Averiguando en el programa, en Mitchell, y revisando datos por ahí, pues sí, en efecto, solo lleva un sensor y es el sensor de presión de segunda es justo el que trae esta, ¿verdad? Entonces limpié los conectores, la espiga que va al arnés de la transmisión, y pues eliminé códigos. Ya la han dado usando, ya salió un poco más lejos también de hecho, y está funcionando perfectamente. Espero de que ya no nos dé ningún problemita. Vamos a ver cómo se comporta de camino acá al taller y les comento, y así finalizo este diagnóstico, ya que ya lo estoy usando más o menos aproximadamente unos 20 minutos en carretera y no ha presentado ningún problema. Pero sí que limpié los conectores, ¿verdad? Limpié conectores, probablemente hubo algún falso contacto en alguna parte, y eso podría estar generando esa anomalía. Les comento, mis amigos.